días con todos, mi nombre es Victoria Guevara y el día de hoy vamos a hablar sobre los factores que intervienen en la tensión entre potencias. Una potencia mundial es aquella que ha alcanzado un alto grado de desarrollo por su nación en ámbitos como lo económico, lo comercial, político, educación y población. Se rige por el capitalismo central en un modelo económico y sigue una línea de poder muy representativa comparado con otras naciones y que tiene como objetivo principal una hegemonía de naciones donde prime sus intereses como nación. A lo largo de la historia se sabe que ha existido una clara y contundente lucha por el poder. Un claro ejemplo de esto fue los bloques militares durante la Guerra Fría, la lucha entre Estados Unidos y China por el poder y finalmente en la actualidad tenemos la lucha bélica entre Rusia y Ucrania. Las grandes potencias son aquellas que tienen el potencial y la voluntad de disuadir o amenazar con intervenir militarmente y decisivamente a través de las intervenciones tanto económicas, diplomáticas e ideológicas, así como de ejercer influencia y hegemonía en toda la esfera de la sociedad internacional o por muy retardada que sea su condición. El concepto va mucho más allá de lo que nosotros hemos conocido en la actualidad. No puede ser considerado la lucha entre potencias como de carácter estático, sino como de carácter dinámico, lo que plantea una cuestión fundamental sobre la existencia de países que carezcan de todos o algunos de los elementos característicos para que sean considerados una potencia. Existen distintos elementos que caracterizan a estos tipos de hegemonía. Por ejemplo, el primer elemento que debe tener una potencia para que sea hegemónica en el mundo es el dominio material. Y con esto me refiero a la disponibilidad de todos estos recursos naturales que sean suficientes y que permitan o nulen la dependencia hacia el externo, ya que el desarrollo socioeconómico del país ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo máximo. Los recursos geográficos. Hay una base de la población suficiente para maximizar la producción y las capacidades militares del país. Finalmente tenemos una autonomía económica, que esto es lo más importante y primordial, por así decirlo. Un país no solo debe ser capaz de satisfacer de manera autosuficiente las necesidades tanto económicas, ya sea internas o externas, sino también de tener el poder económico suficiente para crear y mantener una relación internacional cuyo núcleo sean las relaciones económicas, comerciales y financieras. En otros ámbitos, tomando en cuenta esto, los factores con el pasar del tiempo han ido evolucionando y con esto ha llevado a que se generen nuevas potencias emergentes, como por ejemplo, Brasil, Rusia, India y China se identifican como potencias emergentes. Cabe mencionar que en el 2003, el cálculo potencial económico y demográfico de los 4 países mencionados, según el informe, estos países serán más ricos en el 2050 que muchos otros que tenemos en la actualidad. Por tanto, este crecimiento económico tendrá un gran impacto de orden mundial. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se da el conflicto entre potencias? Pues bien, desde la primera década del siglo XXI, China y Estados Unidos se han convertido en las 2 economías más grandes del mundo, en términos de comercio internacional e inversión extranjera. De hecho, China se convirtió en el proveedor más importante para los Estados Unidos, desplazando a México como el segundo mayor exportador a Estados Unidos. No cabe duda que la relación entre el gigante asiático y el país anglosajón tendrá un gran impacto no solo en la economía, sino también a nivel de la política. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha empeorado especialmente desde la administración del presidente electo hace varios años, Donald Trump. Recientemente los países se han amenazado e impusieron aranceles a las importaciones y exportaciones. Un ejemplo de esto es el acero, la soja, incluso la tecnología. Esto llevó a grandes pérdidas bursátiles y una baja en su economía. El daño que se puede llegar a causar las distintas potencias internacionales significaría que los distintos acuerdos comerciales se disuelvan, generando un daño en la población a nivel mundial, en donde no solo se precautela el bienestar de la población, sino que solo se busca el bienestar de la población, pero del país emergente, es decir, del país que tiene la hegemonía. Entonces, la verdadera pelea
es por los recursos. ¿A qué me refiero con esto? La solución del problema de los recursos naturales debe partir de la teoría económica, especialmente para recursos con derechos de propiedad, por así decirlo, incierta, que implican externalidades de consumo. El resultado es la ineficiencia. Una de estas ineficiencias es la tragedia de los bienes comunes. Un ejemplo de esto es, hoy en día, el agua es más que una fuente de vida. Hoy el agua es una fuente de conflicto, lucha por el poder, lucha por la supervivencia y una fuente de riqueza. La falta de acceso a estos fluidos vitales es consecuencia a la desigualdad, y esto genera pobreza e injusticia social. Otra brecha entre los países desarrollados y los países que están en vías de desarrollo. El uso ineficiente de este recurso por parte de estos últimos se ha convertido en una limitación para su crecimiento y su prosperidad que no quieren superar. Entonces, aquí interviene el cambio climático. La degradación ambiental toma la forma de un problema preocupante, por la escasez tanto de petróleo, escasez de agua, contaminación marina y extinción tanto de flora y de fauna. Agregue a esto factores tales como la deforestación, el calentamiento global y el calentamiento climático. Son incentivos de un problema que afecta a toda la humanidad. Y con esto me quiero referir a pobres, ricos, países desarrollados y en vías de desarrollo. La degradación ambiental es una tendencia que genera consecuencias ya sea sociales, personales y educativas. El cambio climático es un problema global y expertos de todo el mundo lo están intentando combatir. Pero cabe mencionar que si no se genera un verdadero cambio, una verdadera iniciativa en las poblaciones, esto no va a suceder. Por ende, los factores que intervienen en el cambio climático son diversos. En ellos está la temperatura media de la Tierra. Está, por ejemplo, el cambio de las temperaturas del nivel del mar, las nubes, los aerosoles en la atmósfera, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, hidrato de metano, que son una claramente contaminación ambiental. La Organización de Naciones Unidas se realizó recientemente en Egipto para tocar este tema y buscar nuevas soluciones y estrategias para mitigar de alguna manera el impacto que está causando al planeta, por lo cual los países participantes acordaron que se crearía un fondo para reparar a los más afectados por el calentamiento global y los que menos contribuyen. Sin embargo, el jefe de las Naciones Unidas ha recordado al mundo que la prioridad inmediata es reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y mantener el límite de 1.5 grados centígrados establecidos en el Acuerdo de París. La huella de carbono de las potencias. Cabe mencionar que todos los productos y servicios consumidos afectan el clima y generan gases de efecto invernadero durante la producción, transporte, almacenamiento, uso y disposición. Por ende, la huella de carbono se ha convertido en una medida para determinar el impacto de estos gases de efecto invernadero. La contaminación atmosférica genera al año 7 millones de muertes. El gigante asiático China es considerado el país con huella de carbono sumamente alta y esto se debe al número de industrias con las que cuenta, sumado a esto el humo de los carros y las descargas de cada hogar que generan una descarga muy elevada de dióxido de carbono. Se tiene registros que en ciertas ciudades del país se está optando por la venta de aire limpio debido al alto nivel de contaminación que se tiene. Tomando en cuenta esto, el gigante asiático busca generar nuevas oportunidades, por así decirlo, para superar este cambio climático o este impacto climático que se está generando. Y, por ejemplo, Beijing ha implementado que los ciudadanos en ciertas temporadas se resguarden en sus casas debido al alto nivel de contaminación, ya que puede generar ya sea infecciones, cánceres, resequedad en la piel, problemas respiratorios y tumores. Se sabe que el nivel máximo de contaminación debe oscilar entre 200 y esto ya es peligroso. Beijing presenta un nivel de contaminación de 341, que es sumamente alarmante para las naciones. Estados Unidos es la potencia que ha venido contaminando por décadas el mundo por emisiones de CO2 que expulsa en el ambiente, registrando una muestra que presenta una emisión de 4.752.079 megatoneladas. Y el gobierno ha optado de igual manera por generar políticas para reducir este impacto.
El cambio climático ha traído consigo un sinnúmero de consecuencias que han sido desfavorecedoras para el mundo y para el planeta. Sumado a esto se ha generado una violencia con un sinnúmero de países por la acumulación de los recursos. El proceso de desarrollo económico que perpetúa la biosfera incluso en tiempos de paz, ya sea que las especies desaparezcan, los bosques serán destruidos, los mares sobreexplotados y contaminados, se generará un sinnúmero de enfermedades por la supervivencia. Además, el desarrollo con el pasar de los años de la tecnología con enfoque militar ha ido aumentando y eso nosotros lo sabemos significativamente. Un claro ejemplo de esto son las armas biológicas, misiles de onda a gran escala, que son un gran daño para cualquier población. La supervivencia del más fuerte ya se está evidenciando en menor escala con las distintas guerras. Por ejemplo, ahorita tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un claro ejemplo de lucha por una hegemonía. Esta disputa ha traído consigo un sinnúmero de factores desagradables como violencia de los derechos humanos, el uso excesivo y desmesurado de las fuerzas y un sinnúmero de muertes innecesarias. Entre ellas también tenemos pérdidas económicas muy fuertes, no solo para el país, sino también para los países que están anexados a ellos. De igual manera, desequilibra a nivel mundial, ya que genera disgustos y muchas potencias se unen, ya sea para respaldar o atacar las decisiones que está tomando cada uno de los países. Finalmente, la pandemia de COVID-19 nos enseñó que la hegemonía de una nación ante el mundo puede verse debilitada cuando la población no produce, debilitando las esferas del mundo y generando concientización sobre el cuidado y la protección del medio ambiente.